¿Qué tal? Mi saludo para cada uno de ustedes en nuestra cuarta sesión. El día de hoy vamos a tratar respecto a lo que es nuestro auxilio, nuestros materiales auxiliares, nuestra denominación de test psicológico, batería de pruebas, herramientas psicológicas, como las conozcamos, que finalmente debemos de tener muy en claro que son herramientas auxiliares. Elementos auxiliares. ¿Qué significa esto? De que no es más que un elemento que es de ayuda, sí, de ratificación de información, por supuesto, pero ningún test, ningún cuestionario, ninguna escala, ningún dibujo yéndonos a los proyectivos o ningún gráfico, ninguna cartilla yendo a este grupo de proyectivos determinan un diagnóstico o la presencia de alguna patología o tampoco el descarte de esta. Recordemos que quien define el estado de un usuario, de un paciente, como lo quieran mencionar, es el profesional, es el psicólogo, es la psicóloga, no un test psicológico. Señores abogados, cuando ustedes en audiencia suelen preguntar ¿qué test psicológico le dice que está afectado? ¿O con qué test psicológico usted determinó que tiene estas características tal? Ustedes van a mostrarse más ilustrativos y van a indicarle no qué test, sino qué características de su análisis usted ha advertido para decirnos que tiene o no tiene afectación psicológica respectivamente según el caso, porque los test no determinan. Por eso es que muchas veces cuando ustedes en juicio preguntan de esa manera, nosotros los psicólogos les respondemos, no señor fiscal, no señor juez, no señor abogado. Los test no determinan un diagnóstico, son los diferentes elementos. Entonces ustedes no pregunten por el test, sino por qué elemento se ha encontrado dentro del examen que hace arribar a la conclusión de usted perito. ¿Ok? Psicólogos. Los test psicológicos son herramientas que nos ayudan, que son elementos probados, validados, baremados, que vamos a profundizar el día de hoy. Sin embargo, el uso debe ser apropiado, debe ser oportuno. ¿Cuándo el uso de un test es oportuno? Después que entrevistas, después de que observas, porque ya tienes indicadores, ya tienes hipótesis y quieres ratificar tus hipótesis. Quieres ratificar la sintomatología, signos o síntomas que hayas advertido. Y para eso eliges un test que vaya a corroborar lo que tú ya tienes advertido. Entonces, este test te va a, decía, corroborar y también te va a ayudar a cuantificar, es decir, el nivel de. Por otro lado, pero Jessica, ¿puedo tener que en el test me salga un resultado distinto a mi análisis de observación, a mi análisis de entrevista, a mis signos, mis síntomas, mi cuadro clínico? ¿Qué hago? En ese momento lo que tenemos que hacer es tal vez elegir otro test que mida lo mismo o entrevistar en un sentido ratificador de esa información. ¿Qué se puede equivocar, el test o yo? Se puede equivocar el test más continuo, pero nosotros no puede ser frecuente, porque entendemos que somos los profesionales y los que manejamos la información, pero puede que me haya manipulado, puede que sea un simulador extraordinario, puede que sea una disimuladora que se ha preparado mucho tiempo y bueno, me manipuló. Puede ser, puede ocurrir, doctores. Entonces, si yo ya tengo esta discrepancia entre el resultado de un test y mi análisis, hay que profundizar, pero ya no salta, ¿no? Entonces, por supuesto, los test son de ayuda, decíamos, para ratificar, para cuantificar, para corroborar, tal vez hayan contradicciones, y también por ahí te pueden saltar algunos elementos que no se ha advertido mediante la entrevista y la observación. ¿Qué hacer cuando saltan elementos nuevos que no advertí en la entrevista y la observación? Y ese elemento nuevo tienes que observarlo y tienes que entrevistarlo. Entonces, ambos se tienen que ser un apoyo para poder identificar la sintomatología. Los test psicológicos tienen una alta tendencia a poder ser manipulados por los usuarios, como la entrevista y la observación.
puede existir malos profesionales que los prepararon a cómo desarrollar los test psicológicos, sean psicométricos o sean proyectivos. Nos hemos encontrado con esa triste realidad. Entonces, también hay que ser cautos en ese sentido. ¿Qué criterios debo tener en cuenta para elegir un test psicológico? Lo primero, saber qué quiero medir. Y para saber qué quiero medir, debo tener una buena entrevista y una buena observación. ¿Qué más debo de tener en cuenta? Debo de tener en cuenta también el objetivo pericial. Si me dicen que quieren identificar si es que hay consecuencia, entonces, y yo encontré indicadores de consecuencia, se me ocurre, indicadores de ansiedad generalizada en nuestro pensamiento presuntivo diagnóstico, debo elegir un test de ansiedad. Pero no, vi ansiedad y elijo depresión, ya no hay correspondencia. No, es que para descartar, no, pues ya tendrías que haber visto indicadores de depresión también. Ah, entonces es mixta ansiedad y depresión. Perfecto. Entonces organiza tu cuadro clínico y puedes aplicar ambos test. Ansiedad, depresión y personalidad a todos, si así lo consideras, sí. Personalidad sí puede ser a todas las personas para identificar características, pero otro factor, no a todos les puedo aplicar lo mismo, porque hay test de personalidad más breves, hay unos test de personalidad mucho más extensos o que agregan también elementos clínicos. Entonces tienes que saber elegir qué herramienta necesitas para esta persona. Y para ello es muy importante saber que la psicometría, que es la ciencia de la medición y que ha elaborado sus instrumentos estandarizados, validados, que son confiables, que busca sus constructos psicológicos dentro de la ciencia de la medición para llevar a inferencias idóneas por medio de la estandarización, por medio de la confiabilidad, de la validez también, nos ponen marcos para elegir. Edad. Entonces se tiene que aplicar el test psicológico de acuerdo a la edad. Un test que fue validado, baremado, estandarizado, creado para un adulto, no le puedo aplicar a un adolescente. No, pero ya tiene 17, puedo aplicarle un MIPTE. No, está para 18 en adelante, respetemos el test. ¿Ok? Ah, pero ¿sabe qué? Este señor, este jovencito de 16 años, ya comete muchas faltas constantes de tocamientos, de robo, de violencia familiar. Este es un antisocial. Voy a aplicarle un test que mida antisocial. Espérate, no tiene 18 años. Evalúa temas de conducta, que son los trastornos para esta edad. Todo tiene que ser acorde a la edad. Recuerden, nuestros menores de edad no están dentro del grupo de test psicológicos para personalidad. Menores de edad se evalúa desarrollo socioemocional, inteligencia emocional, control de la conducta, si hay un desborde de la manifestación conductual, en ese sentido. Entonces hay que elegir los test de acuerdo a la edad cronológica, igual en nuestras víctimas. Igual en nuestras menores víctimas. No, pero es que fue violada, debe tener un postraumático, voy a aplicarle un test postraumático. No, primero identifica la sintomatología. De repente no tiene un postraumático, no todas las víctimas tienen el mismo diagnóstico. Entonces, identifico la sintomatología y elijo el test. Ah, si hay elementos de postraumático, perfecto. Elige un test de postraumático para menores de edad, no le apliques la de adultos. ¿Ok? Bien, quiero identificar si esta persona, ¿por qué no contó lo que le pasaba? ¿Por qué ha permitido tantos años de abuso por parte de su familiar y hoy porque un extraño vio, denuncia? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué me va a ayudar? Su forma de ser. Identifica su historia familiar, su historia personal y con sus test, si quieres los proyectivos, ve si hay algún padecimiento interno en su inconsciente, algo no superado que lo ha convertido en sometimiento. Ve con los psicométricos su desarrollo socioemocional, su falta de autoprotección, de inteligencia intrapersonal. Entonces, tienes para elegir si hay test psicológicos para todo rango de edad. Hay que empaparnos de cuáles son, hay que leer los estándares, no solamente es la edad, también es el grado de instrucción. Si no tiene el grado de instrucción que indica el test, no se lo apliques. No, pero le leo.
puedes tener problemas más adelante porque te pueden observar por ello. No es que como lo ha leído, le ha inducido a respuestas, ¿no? Nos pueden observar. Hay que tener cautela. Recuerden que en el campo forense de manera constante estamos a los ojos de la crítica. Entonces, cada decisión que tomemos hay que hacerlo pensando en evitar estas circunstancias de crítica hacia nosotros. Entonces, señores y señoras, doctores y doctoras, los test psicológicos son herramientas auxiliares. No lo olviden, que hay que tener criterios de edad, de grado de instrucción y de posibilidad de desarrollo, ¿no? La concentración, el entendimiento del concepto y demás. Y por último y no menos importante, que sea consecuente con lo que estás haciendo. No apliques un test que no tenga relación con lo que estás analizando. O por ejemplo, el tema del coeficiente intelectual para identificar algún retardo, ¿no? Algún retardo. No, le aplico a todos. De repente nos desgastamos aplicando ello cuando no es necesario. Aplícalo con criterio. Cuando veas algunos indicadores de alguna anomalía en su desarrollo, inteligencia o demás. ¿Okay? Nos vemos en clase para profundizar el tema. Hasta entonces.